Buenos días compañeros, ¿cómo están todos? Espero que le estén pasando bien. Este video corresponde a la primera parte de la última unidad de nuestra materia. Vamos a empezar a ver lo referente a derecho penal. De tal manera que en esta primera parte vamos a hablar de generalidades de esta disciplina. Así veremos el delito, su concepto, las características, veremos los elementos integrantes del delito en cuanto a los elementos pasivo y subjetivo, y veremos también la determinación de tiempo y espacio, lo que es el fuero de atracción y lo que es la prescripción. Finalizaremos con una mirada hacia la pena, donde lo importante es que tengan claro que penar no es castigar. Penar es, por decirlo de alguna manera, sacar de la circulación para reeducar. Desgraciadamente, eso queda casi que en buenas intenciones, salvo en lo que tiene que ver con el tratamiento penal que se le da a los menores de edad que han delinquido, porque en ese caso sí es muy clara la ley de que los menores que se encuentren en esta situación no se recluyen para castigarlos, sino que se recluyen para reeducarlos, de tal manera que tienen que seguir con el colegio, tienen que seguir con sus estudios y eventualmente con un oficio para cuando termine la pena se puedan reintegrar nuevamente a la sociedad. Bien, de lo primero que se va a hablar es del delito, concepto que todos de una manera u otra manejamos, pero que a veces es importante tenerlo más claro para poder tener una máxima comprensión al respecto. Dice, el delito se trata de una conducta humana que es antijurídica, por lo tanto sancionado con una pena. En esta simple definición del último párrafo de la página 2 se encuentran los tres elementos fundamentales de lo que es el delito. Número uno, se trata de una conducta humana. Aquí aplicamos el criterio de voluntariedad. Me refiero, la persona delinque porque tiene la voluntad de hacerlo. Y como veremos más adelante, directa o indirectamente. O sea, dolosa o culposamente. Pero siempre, siempre el delito siempre es una conducta humana. Conducta humana que es antijurídica. Antijurídica significa que así está catalogada por las normas jurídicas. Al extremo de que si no hay una norma jurídica que contemple la conducta, no es delito. Y no es que la contemple de manera analógica o de manera sugestiva, es manera directa. Si no hay una norma que contemple esa conducta, que la tenga descrita directamente, la acción en referencia no es delito. Y por último, es una acción, conducta humana, que atenta contra el ordenamiento jurídico y que por lo tanto es sancionada con una pena. Todos los delitos tienen pena. No podría haber un delito, o sea, una conducta humana catalogada como antijurídica que no tuviera pena. Faltaría ese elemento básico y por lo tanto no estaríamos en presencia de un delito. Bien, aquí hago análisis pequeño, por cierto, de una situación que sucede en Costa Rica. Ya no lo he visto tanto, pero hace años era muy, era muy corriente abrir los periódicos, abrir los diarios, prender el televisor, prender la radio, ver y escuchar informativos y encontrarse
con noticias de que animales, principalmente perros, atacaban personas. Esto significaba que no necesariamente que una persona entró a una propiedad que no es suya y el perro lo atacó, sino que el perro se salía a la calle y atacaba, principalmente, bueno, niños. Inclusive en Limón hubo un caso de un perro que mató a un niño. Lo mordió en la garganta, el niño estuvo un mes y algo en el hospital, pero al finalizar ese mes y algo, la herida en la garganta era muy grande y entonces le entró una bacteria, una cuestión así, y por ese lado el niño falleció. Porque traigo a colación esto, porque el animal, el perro, es un ser irracional. Ya hemos visto en unidades anteriores que el único ser racional de la naturaleza es el ser humano. Y es racional porque tiene raciocinio. Raciocinio significa que puede decidir si comete o no comete una acción, si incurre o no en una conducta. Los animales no, los animales simplemente, el perro cuando ataca lo que está haciendo es defendiendo la territorialidad. O puede sentirse amenazado y ataca. Los perros, yo no creo que sean agresivos por naturaleza. A los perros se les hace agresivos. Pese a que hay especies que son más sensibles, especies de animales caninos que se recomiendan para el trato de menores, porque son una bola de pelos y son una ternura y otra cosa. Hay otros perros que no, que por haberse diseñado así la raza, son un poco, no más violentos, pero sí son un poco más temperamentales. Si un perro de eso siempre está atado, siempre está amarrado, se le enseña que nadie puede entrar al territorio, el perro se va a volver violento. Bien, entonces cuando en Costa Rica un perro ataca a una persona, por lo general lo ultiman. Es decir, no sé si es lo sancionan, no sé si es lo penan, pero inmediatamente buscan cómo matarlo. De hecho, en el barrio aquí, la vez pasada, un perro se soltó, no mordió a una persona, mordió a otro perro y lo mató. Era un pitbull y estaba suelto. Entonces el dueño todavía llegó y lo logró recuperar y lo metió a la cochera. La cochera es abierta, lo que tiene es una verja. Y a los minutos, al rato, por las denuncias, llegó una patrulla del organismo de investigación judicial. Y el perro lo que estaba era encerrado en la cochera. La cochera tenía una especie de verja para ya dentro de la casa para poder pasar hacia la casa. Ahí estaba el perro. Y hablaron entre ellos y simplemente lo fusilaron. Fue muy crudo porque usaron más o menos como 8 tiros. Dos personas con pistola afuera y lo ultimaron. Porque lo pegaban, las balas le pegaban, pero no lo, no una bala que lo acabara de una sola vez. Sí, fue una sección, una parte muy cruda, una parte muy cruel. Y una vez que ya el perro murió, la gente lo que dijo era que ese perro era un peligro. Esto no debe ser así. No debe ser así porque vuelvo a insistir, el derecho penal solamente eh, está diseñado para las personas, no para los animales. Pero sin embargo, Costa Rica tiene esas extrañas particularidades. Ese sacrificio no puede ser una pena. Ese sacrificio es la forma de quitarse el problema de encima. Ese sacrificio es la ineptitud para poder manejar a un animal de estos tipos. Entonces simplemente se acaba. Muerto el perro, acabadas las pulgas, como dicen, y los ultiman. Pero no debe ser. Simplemente no debe ser porque aunque hay una figura que tiene que ver con el abandono de animales, el dueño es responsable civil, no penal, porque la acción la comete el animal, más no el dueño del mismo. Esto a mí me llama mucho la atención porque como digo aquí, si en cualquiera de nuestros barrios apareciese un coyote, apareciese un jaguar, o sea, un animal no salvaje, porque
ya cuesta mucho encontrar animales verdaderamente salvajes, pero sí un animal, comillas, extraño, que nos puede, que le tenemos temor, no lo matamos. Llamamos al 911, el 911 se comunica con los bomberos y los bomberos tienen un protocolo para ese tipo de cosas. Y si el animal es más grande o de otra clase así no tan vista, se llama acenaza. Y Senasa entonces verá cómo lograr, oigan, reducirlo, inhabilitarlo, recogerlo, cuidarlo. De una vez se aprovecha para examinarlo y ver cómo se encuentra y todo, para luego liberarlo donde no vaya a tener problemas de choque con seres humanos. Vean la diferencia de trato entre uno y otro. En Jacó, en Parrita, en Tárcoles, la gente prácticamente convive con cocodrilos. Y hay casos, ahora precisamente con estas inundaciones, un día estos vi una foto de un cocodrilo en una parte sur. El tipo ve por media calle el cocodrilo, ¿verdad? Obviamente la calle está saturada de agua y ese es el mundo del cocodrilo. Entonces nadie pensó en matarlo, simplemente vuelvo, se llamó a las autoridades correspondientes, las autoridades lo capturaron y se lo llevaron. Pero desgraciadamente con los perros no pasa igual. Vuelvo a insistir, no se trata de una acción penal, no se trata de algo que la ley autorice, sino que simplemente es temor, revanchismo o cualquier otra cosa contra el pobre animal que de una u otra manera atacó a una persona. Eh, Dice, como conducta humana, el delito puede cometerse por acción u omisión. Esto quiere decir que, dependiendo del listado de delitos, el listado de conductas humanas sancionadas, hay de dos tipos, las acciones por acción y por omisión. Por acción, por ejemplo, robar, falsificar, estafar. Es una conducta completamente activa. La persona, sujeto pasivo, activo, perdón, del delito, roba, falsifica o estafa. Entonces, es una conducta completamente activa. La persona se propone, en el caso que sea un delito doloso, se propone hacer el robo, la falsificación o la estafa. Eso es claro de entender, no presenta ningún problema. Lo que les puede presentar algún problema es lo que se refiere a los delitos por omisión. Delitos por omisión son aquellos que omiten una conducta con la cual el agente activo estaba obligado. Es decir, alguien que no llevó a cabo esa acción. Y a ese efecto, para que les quede claro, les hago la cita del numeral 144 del Código Penal. El delito se llama omisión de auxilio. Y dice, quien encuentre perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, será reprimido con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por ley número 7337 del 5 de mayo del 93. El juez podrá aumentar esa sanción hasta el doble considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción. Aquí lo que se está castigando es el no haberse interesado, el no haber auxiliado a una persona perdida o extraviada de que no haya alcanzado los 10 años de edad. Y eso puede pasarnos en la calle. ¿Qué pasa si cualquiera de ustedes va para su casa, va para el supermercado, va para la universidad, va para una reunión y cuando va por la calle ve un niño llorando? Pensemos 5 o 6 años llorando. Lo vuelve a ver y el niño está llorando, tiene cara de asustado, obviamente se encuentra perdido. Y usted simplemente lo vuelve a ver y sigue caminando. Eso es omisión de auxilio. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que la ley espera? Que usted haga un alto en su actividad, se interese por el niño, se acerque, le pregunte, y si de veras el niño está en estado de shock porque se perdió, porque es lo único que llama es a su mamá, a su papá y no se encuentra y no se sabe y usted no sabe quién es,
Pues lo que la ley le impone es que en ese momento usted se quede allí con el niño, amparándolo de cualquier otro peligro, que cruce la calle, que lo atropelle un vehículo, que alguien se lo robe. Y simplemente llama al 911 y pide una patrulla, pide al PANI, pide a quien sea para que llegue allí. Una vez que la patrulla, que el PANI o quien sea llegue, usted simplemente dice, mire, es que me encontré este niño aquí, está llorando, no, lo único que hace es llamar a su mamá, lo único que hace es llamar a su papá, no hay ningún adulto cerca, no me dice de dónde viene. Perfecto. En ese momento entonces la autoridad que se hizo presente se va a hacer cargo del niño. Si es la policía, por lo general la policía pues asegura el área, asegura al niño y llama al PANI. Al rato llega un vehículo del PANI con un trabajador social, con no sé quién, y ya comienza, tienen su manera, tienen un protocolo para esos tipos de casos, entonces ya levantan al niño, lo recogen, se lo llevan y lo van a calmar, lo van a tranquilizar para ver si es del caso que el niño pues diga quién es o dónde está su papá, dónde está su mamá, cualquier cosa, pero usted ya cumplió. Después de eso usted pues puede seguir su camino, va a llegar tarde a la reunión, va a llegar tarde a donde iba, pero es una imposición social que se pone. Es exactamente igual del siguiente caso. ¿Qué sucede si usted va acá, va caminando y por media calle y ve que un vehículo golpea a una persona, que está golpeada, que esta persona queda tirada en media calle y que el vehículo sigue? ¿Qué hace usted? Aquí se presentan dos cosas. Este asunto lo hablaba yo con los estudiantes de turismo ecológico, porque estos estudiantes de turismo ecológico en uno de sus cursos o un repertorio o no sé qué es lo que les ponen, tienen que ir a Lina y recibir cursos de primeros auxilios y lo certifiquen. Bien, entonces, si es un estudiante de turismo ecológico que ya llevó este curso, la situación se le agrava a él. Y se le agrava porque, bien, la persona fue golpeada, cayó en la calle, cayó en la acera y simplemente la persona pues tiene el conocimiento básico para acercarse, para preguntarle, para tratar de alguna manera, eh, por decirlo así, estabilizarlo hasta que llegue las autoridades médicas. Si usted es paramédico, con mucha mayor razón. Y si usted es médico, ni qué hablar. Porque ya si usted es médico, verdaderamente usted sí tiene los conocimientos para enfrentar esa situación. Ahora, si usted es simplemente un mero civil como yo, que no podemos ver ni sangre, pues lo que la ley nos exige es que por lo menos en ese momento hagamos un alto, aseguremos esa parte, que no lo vaya a golpear otro carro, que no le vaya a pasar algo y obviamente inmediatamente, y atención, ahora más que antes, porque antes había que volver a ver quién ayudaba, para ver si alguien tenía teléfono en la casa, en el negocio, de esos teléfonos de mesa, y que a través de ahí, de él, perdón, se llamara a la ambulancia. Hoy mm, no, no creo que sea descabellado decir que todos portamos un teléfono celular. Entonces inmediatamente pues usted llega, llega donde está el tipo o la persona caída, atropellada, consciente o inconsciente. Lo primero que se hace es llamar al 911. Y el 911 pues le va a pedir los datos, le va a pedir su identificación, le va a pedir su nombre, le va a pedir que escriba. Simplemente usted da la dirección, qué sé yo, frente a la pulpería X, barrio tal, una cosa así. Y luego queda nada más un pedacito de soporte humano. Pese a que usted me diga, es que yo no sé manejar ese cuerpo, yo no sé, no está bien, no lo haga, pero simplemente acérquesele, póngale la mano en la frente, dígale a la persona despacio, compañero o compañera, despacio un poquito, por favor, ya viene, tranquilícese, ya viene la ambulancia, esa persona si puede, si está consciente, le va a decir que le duele, le va a decir algo, sí, tranquila, espérese. Una vez pasó esto aquí en el barrio y alguien se quitó la camisa y la hizo un rollo y se la puso de almohada porque la calle estaba muy dura, ese tipo de cosas, hasta que llegó la ambulancia. Ya la ambulancia llegó y ya hizo lo que tenía que hacer, sacaron la camilla, el tipo movilizó de alguna manera al paciente, lo subieron en la camilla, lo metieron a la ambulancia y corriendo. Y ahí usted cumplió. Pero eso es lo que se llama un delito de omisión y todos podemos estar sujetos a ellos.
De tal manera que vemos personas perdidas, vemos personas desamparadas, y aquí se habla de niños de menores de 10 años, pero habría que buscar esta norma porque estoy casi seguro que si usted desampara a un anciano, es lo mismo, es exactamente igual. Los niños de cortas edades son desvalidos por su falta de experiencia. Los ancianos, pese a que tienen mucha experiencia, son desvalidos por su falta de capacidad. Entonces no se puede dejar. Y esto de los ancianos habría que buscar en las leyes que regulan esta etapa de la vida de las personas. Delito proviene de delictum, que es un vocablo latino que significa apartarse del camino indicado o señalado por la ley. Entonces es de importancia que, tal como se ha quedado consignado, la importancia de conocer la ley, que como camino o sendero correcto no se debe abandonar en momento alguno. Bien, es importante tener claro que el delito es una conducta humana que ha sido calificada como tal. Con esto lo que quiero decir es que conforme cambian las sociedades, conforme maduran, conforme se desarrollan, la tipificación de delitos también cambia. Aquí pongo el ejemplo de la esclavitud. En la antigüedad la esclavitud era algo cotidiano, era algo con lo que se vivía. Inclusive la esclavitud se heredaba porque hijo de esclavos iba a ser esclavo. Luego se capturaban personas, se reducían personas o inclusive se penaban personas con estados de esclavitud. Pero eso era algo normal. Dentro de las sociedades antiguas eso era algo normal. Inclusive había mercados para esclavos. Y un día esto leí algo que me llamó muchísimo la atención, que dentro de estos mercados existían mercados para obreros, donde lo que se vendían eran peones, gente así de buen músculo, para trabajar en labores, en faenas corporales, pero también había mercados de esclavos más finos. Me refiero a artistas, me refiero a bardos, poetas, personas que jugaran con la lira, personas que eran especialistas en masajes, todo este tipo de cosas. Esos tipos, pues el precio era mayor, era, qué sé yo, como comprarse un vaso de vidrio y comprar una taza de porcelana, algo así por el estilo. Entonces, en la antigüedad eso era algo normal. Hoy eso es totalmente, casi que inconcebible. Digo aquí en el texto que prácticamente ya no hay esclavos de ese tipo, aunque parece que me estoy quedando tarde, me estoy quedando atrás. Leí que en Libia el desorden político es tal que inclusive hasta mercados de esclavos hay. No sé si será una falsedad o si por el contrario será algo cierto. Sería, sería, ¿cómo se llama? Importante verlo. Pero la legislación penal va cambiando. Y pongo el ejemplo de el delito de la acción de retar a duelo. No hace 100 años, como digo aquí, era una casi que imposición social que el hombre defendiera a la mujer. Es decir, una, otro hombre ofendía, y no necesariamente por haberle dicho algo feo, sino por eventualmente por haberla tocado, por haberse insinuado a otra mujer. Pero resulta que esta mujer era casada, o que esta mujer estaba comprometida, o que esta mujer tenía hermanos varones. Ante una situación de estas, lo que se imponía socialmente era lavar la afrenta que sufrió la mujer. Y esto se hacía entre hombres, entre el ofensor y el presunto ofendido, sea el marido, sea el padre, sea el hermano, sea el comprometido o sea el esposo. Y el asunto era ir a retar a duelo a la otra persona. Sí, duelo a, qué sé yo, a espada, a duelo. Normalmente no eran tantos de espada porque eso ya es más algo peliculesco, sino que el duelo era más sencillo, a pistola.
Y la situación era pues ante padrinos, porque era muy solemne, en un lugar descampado y ante padrinos la gente se ponía espalda con espalda y caminaban, ahí se convenía, entre los padrinos se convenía 10 15 20 pasos y se iban contando, uno, dos, tres, cuando llegaba al 20 o al 15 o al 10 que fuera, simplemente la persona se daba vuelta eh, con el arma en la mano y se disparaba. ¿Qué significa? Que el que tuviera mejor puntería, que el que reaccionara más rápido, podía tener la posibilidad de acertarle a la otra persona. Bien, hasta ahí eso es mecánica. Lo que me importa es el resultado. ¿Qué sucedía si obviamente ganaba uno? El otro, el perdedor, recibía un balazo que lo mataba. Aquí lo que había era una muerte. O por el contrario, el balazo lo recibía y lo único que hacía era pues perforarle todo y el tipo pues quedaba vivo, pero obviamente lesionado severamente. Se producían dos tipos de acciones. Una es la muerte, otra son lesiones. Entonces eso se ubicaba en dos figuras, se debería haber ubicado en dos figuras penales, que sería la muerte, se llama homicidio, o las lesiones, ya sean, dependiendo de la incapacidad que le dieran al afectado, entonces serían graves, gravísimas. Hoy eso tiene una pena, pero en aquel tiempo, como había sido motivo de un duelo, o no había pena, porque era una causa caballeresca, o las penas eran muy reducidas. Hasta el año 70 en Costa Rica, las muertes y las lesiones que se produjeran a razón de un duelo eran diminutas, porque se reconocía ese espacio de la caballerosidad, del honor. Eso se borró en los años 70 80 creo. Y hoy, pues, si es imposible que no, que alguien no, que el sistema definitivamente impida que se pueda dar una situación de duelos, ¿no? Se han dado duelos entre políticos, se retan a duelos. Nunca pasa nada, pero se retan a duelos. Pero si se diera verdaderamente un duelo y la otra persona sufriera muerte o sufriera lesiones, el que disparó primero o mejor, comete el delito de homicidio o de lesiones dependiendo del grado de incapacidad que tenga. La razón, ya no existe esa defensa vulgar, por decirlo de una manera, del honor. Vulgar porque es a balazos. Para eso están los tribunales. Si yo me siento ofendido por algo que usted dijo, pues llevo a la persona a los tribunales, lo llevo a lo que se llama la defensa de los delitos del honor, que es lo respectivo a difamación, a calumnias, a ofensas, a injurias. Ese es el camino correcto, no el darse de balazos con una persona de estas. Así es que van cambiando las sociedades, van cambiando los delitos. Hoy el código tiene muchas reformas, pero por delitos que tienen que ver con aspectos digitales. Aspectos que en los años 70, que es de cuando se redactó el código que hoy tenemos, el código penal, no existían. Estamos hablando de hace 50 años. Hoy constantemente el código es reformado y se le añaden conductas. La razón, hace 50 años no había desarrollo digital ninguno. Cuando yo entré a la universidad en el año 75, la universidad tenía una computadora, era una computadora IBM, ocupaba eh, el tamaño de un aula y dos personas trabajaban en ella. Se comunicaba a través de tarjetas perforadas. Ahí se encriptaba la información que el computador iba a tener. Se llamaba Matilda. Y hoy cualquier teléfono de los que ustedes y yo tengo tiene más potencia, tiene mejor memoria, tiene más capacidad que esa computadora. Entonces, hace 50 años no se hablaba de delitos digitales. Hoy sí hay. Y hay muchos. Y algunas leyes por aparte contemplan cuestiones totalmente digitales. El código también.
Es igual que, como les comentaba la vez pasada, cuando hablábamos del derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad que está retratado en la Constitución política se refiere a las comunicaciones. Recuerden que la Constitución data del 49, ya va para 70 años. Hace 70 años las comunicaciones eran escritas. Prácticamente los teléfonos eran un lujo, pero los teléfonos esos de operadora, esos que ustedes jamás los van a los van a recordar porque nunca los vivieron. Pero eran teléfonos, lo que hacía uno era que descolgaba el teléfono e inmediatamente le contestaba una operadora. Y usted le decía a la operadora, por favor, comuníqueme con el teléfono, normalmente eran de 4 cifras, el 1520, por decir algo. O se le anteponía una letra para ser más grande, con el teléfono J1520, por favor. Esta telefonista humana lo que hacía era que buscaba un cable, un conector, y ensartaba en un armario que manejaba, eran varios telefonistas, y marcaba, digitaba el 1520 y se establecía la comunicación. Comunicación que por ética las telefonistas no oían, pero que podían oírlas. Eso es rudimentario, total y completamente rudimentario. Entonces, las comunicaciones a las que se refiere la Constitución principalmente eran las escritas. Entonces, eso de estar viendo telegramas, de eso de estar viendo cartas, abriendo cartas que no eran de uno o para uno. Hoy no, hoy el delito es simplemente buscar cómo yo encuentro la clave de su correo y me meto a él. Puedo buscar en algún lado suyo o me fijo cuando usted está, tal vez la clave son esas claves tontas de 1 2 3 4 5 6, muy fáciles de recordar pero muy sencillas de hacer. Entonces hoy se ha tenido que ir cambiando, se ha tenido que ir desarrollando en leyes aparte, puesto que cambia la situación completamente. Así es que, como les digo, los delitos cambian conforme las sociedades también cambian. Bien, en cuanto ya en la siguiente página, la 3 déjeme ver, no, la 5 disculpe, la 5 se encuentra presente lo referido a las características del delito. La primera característica del delito es que son situaciones derivadas de la voluntad humana. Ya lo referí al inicio de esta charla. El delito únicamente proviene, de una conducta racional, conducta que puede ser de acción o de omisión. Luego, ¿cómo se llega a esta conducta? Se llega de dos maneras, de manera dolosa o de manera culposa. Hay dolo cuando hay intención directa y manifiesta de cometer la conducta, que al final de cuentas es antijurídica, que es indebida. Es la persona, no sé cómo será su mecánica, pero se levanta hoy y simplemente sale a ver, no sé si es así, sale a ver que se roba. O es la persona que necesita un teléfono, entonces anda viendo a quién le robó el teléfono. O es la persona que simplemente pues necesita dinero para sus drogas, para sus mínimas atención personales, y sale a ver qué roba, a ver qué encuentra. Si ese día la casualidad hizo que usted pasara al frente hablando por teléfono, tenga seguro que usted es candidato ideal para que le arrebaten el teléfono. En el mejor de los casos solo le arrebaten el teléfono y salgan corriendo. En el peor de los casos le arrebaten el teléfono y le metan una puñalada o le metan un balazo. No hay otra forma. Eso es un propósito. Entonces esos se llaman delitos dolosos. Es igual que el tipo que quiere estafar. El tipo sabe que no tiene el producto que está ofreciendo. Lo que necesita es el dinero. Lo hace y luego lo demás no me importa. Eso es delito doloso. La intención es esa. Es exactamente igual del tipo que, por ejemplo, que anda en carro
porque este ejemplo lo voy a ocupar con los culposos, pero que anda en carro y tiene un enemigo que se la juró, el día que te vea te mato. Entonces este tipo va en carro y en eso ve que caminando hacia él, por el lado de la carretera, viene su enemigo. Qué sé yo, el tipo que le quitó la mujer, el tipo que le quitó el trabajo, no sé, algo de esos. El tipo ahí se cierra y dice, no sé, dice gracias a quien sea porque me está poniendo la oportunidad. ¿Qué hace? Dirige el carro y lo atropella y lo mata. No ocupó una pistola, no ocupó un puñal, ocupó un carro. En este caso el carro es un arma. Pero eso es un delito doloso porque el tipo tenía toda la intención de pasarle por encima. Distinto será cuando veamos los delitos culposos a continuación, que nos vamos a dar cuenta que no, que cuando el tipo pues anda ebrio o anda muy rápido o cualquier otra cosa e incumple con un deber de cuidado, se produce el homicidio, pero no es doloso, es culposo. Entonces, por este primer lado, son las conductas dolosas. Pero también dice, puede ser que la persona incurra en una acción delictuosa sin dolo o intención, pero sí con culpa. Y la culpa se define como la falta de cuidado, la imprudencia o la impericia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted no tiene licencia para manejar? Las horas calle que usted ha hecho son mínimas, pero simplemente usted cogió el carro. Le cogió el carro a su papá, a su mamá, dijo yo voy a ir al supermercado, yo tengo que lanzarme a la calle, si no lo hago así nunca voy a aprender a manejar. Y usted coge el vehículo sin tener licencia, con pocas horas de calle, o sea, de manejo, y se lanza. Y en medio camino, pues se le presenta una situación de tránsito que no domina, que no conoce, que no sabe, y atropella a una persona. Aquí lo importante es entender esta situación. ¿Se había propuesto usted atropellar a esta persona? La respuesta es no. Pero por su impericia, por su falta de cuidado, lo hizo. Entonces el delito, si la persona resultó herida, solo lesionada o si resultó fallecida, puede ser lesiones u homicidio, pero culposo. La pena es más baja. Claro que existe pena, pero más baja. No es lo mismo la intención de meterle un balazo a alguien que este caso. Se ha dado. Y por eso es que se dice que tener armas en la casa es eh, llamar a la desgracia. Hay gente que tiene armas en la casa. Entonces un día, frente al hijo, frente a la esposa, o frente al padre, o frente al amigo, la persona se pone a limpiar el arma. En la mesa están conversando, el tipo está desarmando, limpiando, poniendo el aceite y no sé qué más cosas. Sin embargo, no se ha dado cuenta. Entiendo que así pasa, que en lo que se llama revólveres, que son esas que llaman escuadras, es decir, esas que se les mete un peine con las balas, hay veces que hay una bala que queda montada. Y si usted no tiene cuidado de verdaderamente estar seguro de que el arma no está cargada, puede ser que cuando usted le esté manipulando se le dispare. Bien, se disparó, y ese disparo pues mató a la persona que estaba al frente. Puede ser un familiar suyo, puede ser su hijo, su padre, su hermano, hasta su cónyuge si fuera del caso, y se produce una muerte. Esa es la primera opción. La segunda opción es que verdaderamente alguien tenga problemas, un sicario, de esos que ahora desgraciadamente están de moda. El sicario simplemente llega, busca a la persona, la encuentra en el carro, donde sea, y le dispara. Porque su encargo fue acabar con la vida de esta persona. Ahí no hay ninguna manipulación, no hay ninguna indebida manipulación, perdón, del arma, todo. Simplemente que la intención era esa. O sea, el disparo se hizo de manera dolosa, porque el encargo era matar a esta persona. Eso es dolo. Pero en la otra no. En la otra, por el hecho de manipular un arma frente a una persona, es que se producen estas cosas. Entonces ahí, si la persona resulta herida, serían lesiones culposas. Y si la persona resulta fallecida, sería homicidio culposo. Si algún día van ustedes a los tribunales aquí en Limón, en la entrada a mano izquierda se van a topar que hay
una especie de, una especie de macetero, pero bastante grande, completamente lleno de arena. Alguien decía que era un cenicero. No, porque no se permite fumar. Eso es simplemente un receptáculo para que cuando lleguen autoridades, policías, agentes judiciales que no estén autorizados, tienen que dejar el arma. Entonces, el guarda les va a pedir que, que se asegure de que el arma no está cargada. ¿Cómo se hace? Yo los he visto. Sacan el arma y la apuntan hacia ese arenal, por decirlo así, hacia ese arenero. Y allí manipulan el arma para descargarla, para darse cuenta que esa bala no quede en boca y se la entregan al guarda. El guarda a cambio les da una boleta para luego hacer el reclamo del arma. Es decir, hay una correcta manipulación, pero todavía la gente es bien inconsciente y simplemente se pone a hacer estas cuestiones en la casa, en la mesa, y a veces se han producido estas desgracias. Es exactamente igual del caso que el hijo menor de edad que sepa dónde está el arma que el papá tiene, va, la saca, juega con su hermano y le pega un tiro. Parece que no hay ninguna probabilidad de demostrar que lo hizo a propósito. Es una mala, obviamente, una indebida manipulación del arma, que el hijo se dio cuenta que el padre la tenía ahí y la sacó. Así es que en este caso pues no hay intención, sino que hay culpa. Porque si yo no sé manejar el arma, ni la toco. No, me quito porque yo me pongo muy nervioso cuando veo un arma. Así es que esas son las situaciones de la conducta dolosa y de la conducta culposa. Insisto, en la culpa no hay intención manifiesta de llevar a cabo la acción delictuosa. En la culpa lo que hay es una falta de deber de cuidado. Eso es completamente otra cosa. Por imprudencia o por impericia. Si en una carretera dice que que usted debe ir a 50 por hora y va a 100, eso obviamente es una imprudencia. Todavía, en tiempos de lluvia, uno debe todavía bajar más la velocidad. Es decir, si usted está acostumbrado a andar a 80, 90 kilómetros en donde se puede, por la carretera Limón San José, si usted está acostumbrado a esa velocidad y está lloviendo, alto. Ahí tiene que ser un alto porque por estar la carretera mojada, es una simple situación de física que el carro no se va a detener en el tiempo que se debe de detener normalmente. La carretera seca presenta una resistencia, la carretera mojada presenta otra. Entonces el chofer sabe que cuando está lloviendo, que cuando la carretera está en esas condiciones, lo que se debe hacer es bajar la velocidad y tratar de abrir más el espacio entre vehículos. De tal manera que si el otro frena de emergencia, usted, estando al tanto y estando su carro en buenas condiciones, usted igualmente aplica los frenos y el carro se va a detener antes de llegar a donde está el que de manera eh, imprevista se detuvo. Son ciertas lecciones que están en teoría, porque nadie se acuerda de ellas, que se comienza uno a recordar de ellas cuando uno comienza a manejar. Entonces son cuestiones ya de acción. Es exactamente igual que utilizar los espejos. Cuando yo les enseñé a manejar a mis hijos, a todos les dije que cuando uno anda manejando tiene sus ojos, que son dos, el espejo que está dentro del carro, ya son tres ojos, y los dos laterales hacen cinco ojos. Entonces hay que estar al tanto de los cinco ojos. Yo no sé, por eso es que es es castigado con, con multa el hecho de que usted manejando vaya viendo el celular. ¿Por qué es castigado? Porque al estar viendo el celular usted pierde la atención de el primero eh, de la calle por la que usted va. Segundo, ya no está viendo quién viene atrás, no sabe quién viene a un lado, ni sabe quién viene al otro. ¿Por qué? Porque sus ojos están dedicados a ver el celular. Yo nunca entendí cómo gente le ponía al vehículo una pantalla y lo conectaba para que tuviera televisión o qué sé yo qué. Y conocí gente que iba manejando y iba viendo un partido.
lo cual es suicida. Gol, 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 y mientras uno va viendo si hubo o no hubo gol, choca, atropella o comete una situación de estas. Eso para mí debería ser total y completamente prohibido. Sin embargo, vayan ustedes a un sitio de esos que ponen radios y se van a dar cuenta que hay sitios. Y digamos que no tenga televisión, perfecto, pero usted puede poner un disco, puede ir viendo una película como hacen en los aviones. Yo entiendo que haya películas en los carros, pero con pantallitas para los asientos de atrás, no para el de adelante. No para el de adelante, porque es prácticamente el plato en que se va a servir la tragedia. Pero la gente sigue siendo igual de irresponsable. Cuando uno maneja, pues solo debe estar concentrado en lo que va. Y es un arte, pues ir hablando con la persona, con el acompañante, sin verla. Si yo hablo con alguno de ustedes, pues obviamente parte de la estructura del diálogo es que nos estemos mirando. De hecho, los ojos son parte del idioma. Un ojo de sorpresa, usted abre los ojos. Una cierta suspicacia, usted lo cierra un poco. Y si usted me está mintiendo, usted no me vuelve a ver. Entonces, cuando uno va en el carro, pues esas cuestiones, no sé, tal vez uno se especializa en tonos de voz, porque sí, tiene los oídos prestos. Pero la idea no es estar viendo a la persona con quien va hablando cuando uno va manejando, porque lo que sigue es pegar contra un camión que está parado al frente. No debe ser. Y eso ya es una falta de deber, una falta de cuidado, y por lo tanto lo que suceda después es obviamente culposo. La segunda característica del delito es la antijuricidad. Dice, el delito es un acto realizado por una persona y es una acción que es contraria a derecho. Se presenta entonces un enfrentamiento entre el acto real y lo que la ley pretende que se realice. De tal manera, necesariamente para calificar de delictuoso un hecho o una situación debe buscarse necesariamente lo que la ley dice al respecto. Pues en caso de no decir nada, o sea, no calificar la acción como un delito, esta acción no es delictuosa. Esa es la ventaja que tiene el derecho penal. Que el derecho penal, su esfuerzo es describir las conductas de tal manera que se acomode lo que vendrá en el futuro. De otra manera, no habrá acción delictuosa. Lo que tiene que hacer un fiscal cuando recibe una denuncia es leer la denuncia, que en este caso, pues pongámoslo de una manera jamás peyorativa, pero es la novela. Es la novela que el denunciante está haciendo. El fiscal lo que hace es que coge esos hechos, esa novela, y la acomoda. Busca que se acomode a una norma jurídica que considera esa conducta delictiva. Si no la encuentra, no hay delito. No lo hay. Simplemente no lo hay. El ejemplo que pongo es el de la ley la última, yo pongo nueva, pero es la última ley de migración, que es la número 8764, que se llama Ley General de Migración y Extranjería, que fue emitida en el año 2009. Por eso es que hablo de que nueva, entre comillas, porque ya tiene prácticamente 11 años de haberse emitido, pero es la última. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque hay una conducta que antes de esta ley, o sea, antes del 19 de agosto del 2009, no era penada, pero que después de esta ley se penó. Esa conducta es la del coyotaje. El coyotaje es una actividad a la que se dedican personas que transportan migrantes, obviamente sin papeles, de un lado a otro del territorio nacional para ayudarlos a pasar en tránsito el territorio, o transportarlos de la frontera al centro de San José, o transportarlos de la frontera a Guapiles, a Limón, a donde sea. Obviamente sin papeles. Esto se llama coyotaje. La gente que se dedica a eso les llaman coyotes. Todo eso esa denominación viene por el muy especializado mercado que se da en la frontera sur de Estados Unidos, donde los inmigrantes centroamericanos, mexicanos, latinoamericanos, tratan de ver cumplido su sueño de llegar a
a Estados Unidos, obviamente que de manera ilegal. Entonces esta gente se especializa, supuestamente son expertos en conocer caminos, veredas, sendas que los hacen pasar hasta llevarlos a una ciudad ya norteamericana y ahí los dejan. Por eso se cobran miles de dólares. Hay gente que los paga. Bueno, entiendo por lo que he leído que hay gente que simplemente estafa a los pobres, se aprovecha de su vulnerabilidad, les cobran y luego los dejan abandonados en el desierto y ahí fallecen. Bueno, este es el coyote. En Costa Rica, antes de esta ley y de la fecha que les he dicho, eso no estaba previsto como delito. Entonces, si encontraban un vehículo que traía personas en esta condición, pues detenían las personas. Esas personas, pues de una u otra manera, luego eran repatriadas, eran expulsadas del país, pero ya eso es por ellos. Pero a quien lo encontraban transportándolas no le hacían nada. Y no le hacen nada por la simple razón de que no había un delito, no había una figura típica, no había una figura, una conducta que calificara, perdón, una figura que calificara de antijurídica esta conducta. Con esta ley llegó la tipificación. Y la tipificación es el artículo 249 de esa ley, que habla de que se impondrá pena de prisión de 4 a 8 años a quien conduzca o transporte a personas para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares habilitados o no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos, o utilizando datos o documentos ilegales, o bien falsos o alterados, o que no porten documentación alguna. Esto ya hace que el coyotaje sea un delito. De hecho, la última noticia que tuve fue que en un puesto allá en el norte del país había un retén y entonces venía una ambulancia y la ambulancia, ¿cómo se llama? Por lo que leí, el retén se hace en una recta. Entonces un policía muy sagaz se dio cuenta que venía la ambulancia. Por lo general las ambulancias son blancas. Pero cuando él la vio, la ambulancia no traía luces. O sea, no traía las luces esas de ambulancia prendidas. Y que fue segundos después de que el chofer de la ambulancia tiene visión del retén que prende las luces. Entonces cuando llegó al retén le dijo el chofer que es que llevaba pacientes para Ciudad Quesada, una cosa de esas. Ajá. Entonces el policía muy sagaz se dio cuenta que había mucho barro cerca o en la puerta donde está la puerta corrediza lateral, había mucho barro, pero la ambulancia, las ruedas no venían con barro. Entonces le pregunta que de dónde viene. Y el tipo le dijo en una zona X. Ya una cosa es venir por carretera asfáltica y otra cosa es venir por caminos de barro. Y allá en esa zona el barro es rojo. Monterrey y todas esas zonas, el barro es rojo. Entonces al policía le fue muy sagaz y le dijo, hágase para acá, sálgase. Mire que es que llevo a esta gente, no se preocupe, vamos a durar un minuto. Y notaron una resistencia del supuesto paramédico, como se llama, el conductor de la ambulancia, por detenerse, por, por permitir que lo revisaran. Y siempre tuvo que hacerlo. Al abrir, lo que se encontraron fue 10 o 12 personas que venían sentadas, encogidas, eran, eran nicaragüenses, metidos ilegalmente, que los estaban trasladando de un lugar X a Ciudad Quesada o a otro lado donde ahí pues iban a mezclarse con todo el resto de las personas, dando su tarea por concluida el coyote. Pues inmediatamente fue detenido. Entiendo que también tengo que buscarlo, pero entiendo que una parte de la ley, tengo que buscarla, habla de que el vehículo en que se estaba haciendo transporte, eso queda decomisado. Y las personas que venían adentro, los inmigrantes, simplemente quedan a la orden de la policía de migración
para lo que en derecho corresponde. Pero vuelvo a insistir, ese 249 es un ejemplo de lo que ayer no lo que ayer era una conducta no antijurídica y hoy sí lo es. Vuelvo a insistir, las normas penales se desarrollan y simplemente se decretó este 249 porque ya habían muchos casos de eso. Eso es para tratar de controlar, para tratar de atemperar la actividad de los coyotes. Antes por no estar sancionada, pues prácticamente se podía hacer. Hoy ya hay que pensarlo dos veces, porque como ven, tiene pena de cárcel. Por último, tenemos la tipicidad. Dice, para que una conducta humana sea un delito, tiene necesariamente que estar así considerado, o consignado, o señalado en la ley. Pues caso contrario, no se está en presencia de un delito. Surge la frase latina esta, cuya traducción es: no hay delito sin una ley previa que lo haya establecido anteriormente. Vean qué interesante, dos situaciones se desprenden de lo que acabo de decir. No hay delito sin una ley previa que lo haya establecido anteriormente. En el caso que les acabo de poner, y me regreso un poquito, en el caso que les acabo de poner del 249, este 249 se emite el 19 de agosto de 2009. Si alguien fue encontrado haciendo labores de coyotaje el 18 de agosto de 2009, esa persona no se le puede hacer absolutamente nada. Pero si el 19, el 20 o fechas posteriores otra persona es encontrada, a esa persona sí se le puede sancionar. La razón que antes de que se encontrara a una persona como sujeto activo de esta falta, antes no había falta. No estaba prevista por la ley. Entonces no había ley previa. Tiene que estar en una norma, ley, pero que sea previa. No se puede hacer algo como, por ejemplo, encuentran una persona cometiendo cierto acto, se dan cuenta que no está legislado, entonces mientras lo juzgan, la Asamblea Legislativa emite la ley para que diga, ahora sí, lo voy a juzgar. No. Porque, como veremos también, es importante, clarísimo, importante la fecha en que se cometió el acto. Porque si a esa fecha no hay delito, aunque el delito llegue, por ejemplo, si el delito se publicó si la conducta típica y antijurídica se publica en la Gaceta al día siguiente de cometerse el delito, perfecto. Esa ley rige a partir de ese día, no el día anterior. Por lo tanto, la persona saldría sin ningún problema, toda vez que no es delito. La ley tiene que ser previa, es decir, tiene que ser una ley, tiene que ser una norma, pero tiene que ser previa. Si no lo es, no hay. En cuanto a los puntos 3, que son los elementos intervinientes en el delito, vamos a encontrar primero el sujeto, el elemento subjetivo. Y dentro del elemento subjetivo hablamos del sujeto activo. Sujeto activo es aquel que lleva a cabo el delito. Muy feo, ¿verdad? Pero en el caso que puse, dice, si en caso de que una persona se introduzca a una casa para robar, esa persona, conocida como ladrón o delincuente, es el sujeto activo del delito. Entonces el maleante es el sujeto activo del delito. En contrario, el sujeto pasivo es la víctima, es sobre quien recae la acción. Dice, es aquel sobre el que recae la acción considerada antijurídica o ilegal, es la víctima. Bien, aquí hablo de lo siguiente, dice, la tutela de intereses jurídicos corresponde siempre en primer lugar al Estado, quien respalda valores sociales que se atacan por medio de los delitos contra la propiedad, la honestidad, la buena fe, los negocios, etcétera. Cuando tomen el Código Penal se van a dar cuenta que el Código Penal tiene capítulos. Esos capítulos se refieren, por ejemplo, a delitos contra la vida. Entonces están todo lo que es homicidio, todo lo que es lesiones, porque atentan contra la vida.
Existen casos en que el sujeto activo y pasivo coinciden. Por ejemplo, el intento de suicidio, no el suicidio. Atención, no el suicidio, porque cuando la persona acaba con su vida, no hay nada que juzgar. Absolutamente nada que juzgar. El, el agresor contra sí mismo tuvo éxito. Entonces se disparó, se envenenó, no sé, el tipo, la acción mecánica que utilizó, no sé cuál será, pero no hay nada que perseguir, simplemente se toma nota que apareció un cadáver y que de acuerdo con lo que la medicatura forense indica, eso es un suicidio, pues se toma nota de aspecto histórico y se archiva el expediente. ¿A quién van a juzgar? A nadie. Pero el intento de suicidio sí, porque estoy atentando contra mí mismo. Estoy atentando contra mi propia persona. Entonces yo soy sujeto activo y pasivo a la vez. Es el caso de las lesiones autoinfligidas, es decir, en un estado, de ¿cómo se llama? En un estado de depresión X, yo me rompo. No, no, porque eso podría calificarse como un intento de suicidio y el delito es ese, el que intente suicidarse. No, es por ejemplo la persona que por estar a la moda parece que se dio, eso lo he oído, no lo puedo, no les hablo con propiedad, pero hace unos años se dio mucho, entre ustedes los jóvenes se dio mucho, tal vez yo en Limón no lo vi, salvo en un caso, quizás una cosa así, un tipo de moda que se llamaba emo. Entonces eran personas que les decían oscuros, usaban unos zapatos que eran como botas, eran muy pesados, vestían de negro, se pintaban las uñas de negro, se pintaban los labios de negro. Algunos pues nada más pues les gustaba esa música, ¿cómo es que dicen ustedes? Les gustaba esa nota, pero había otros que eran más pesados, más comprometidos con su situación y entonces trataban de cortarse. No trataban, se cortaban. No para matarse, sino para sus ritos o sus cosas así. ¿Qué pasa? Que esa cortadura es una lesión. Entonces son autolesiones. Las autolesiones no son penadas. Es exactamente el caso que, por ejemplo, usted vaya a una fiesta, ingiera licor, se monte en su carro, solo usted, y muy bebido, o por lo menos no digamos muy bebido, sino sobrepasado el límite que la ley permite para conducir con alcohol, habiendo ingerido alcohol, perdón, usted tiene un accidente y el accidente resulta que le tiene que amputar una pierna. Eso, si fuera su acompañante el que le pasó eso, usted sería sujeto de una investigación por un delito de lesiones gravísimas. Perdió la pierna. Pero como usted fue la víctima, se llaman lesiones autoconsentidas. Entonces no tienen sanción. Esto es cuando el sujeto activo y el pasivo se identifican en uno solo. En cuanto al objeto del delito, que es el punto B, se dice lo siguiente: el objeto del delito puede ser una persona, una cosa o un valor. Ejemplos del primero son los delitos de homicidio o lesiones que atentan contra la vida, o sea, atentan contra la persona como tal. En el segundo caso nos encontramos en delitos de daños o hurtos que ofenden el derecho a la propiedad. De acuerdo, aquí estamos hablando de una cosa. Me robaron el televisor, me robaron el reloj, me robaron el teléfono. Y por último tenemos la buena fe de los negocios, como la quiebra culposa y dolosa, que será objeto de estudio más adelante, y las buenas costumbres, como la embriaguez, las proposiciones indecorosas y otras. En este último es el valor. Si yo ando siendo ebrio por la calle y molestando y todo, no es un delito, es una contravención, es el delito más pequeño, se paga con multa como veremos más adelante, pero yo estoy alterando ese valor y ese valor es la paz, la tranquilidad, la seguridad. Desgraciadamente es lo malo de ir a fiestas, que hay gente que tiene eso que llaman el guaro vaquero, que bebe licor y se enoja con todo el mundo, o hay otros que lo que hacen es escandalizar, y todavía hay otras personas que con licor pues se ponen galanes y cualquier otra cosa. Son pequeñas cosas en las que uno dice que resultó mal, porque pues lo que se pretendía en una fiesta, que es pasarla bien, compartir, estar con los amigos, qué sé yo, olvidarse del tedio
rutinario se convierte en un problema porque ya hay pleitos, ya hay discusiones, cuestiones de esas. Hay gente que sigue a un determinado equipo y que ya con tragos, entonces el que le vuelva a ver feo ese equipo y hasta se da de golpes por un equipo de fútbol. Eso yo nunca lo he entendido, jamás. A mí el equipo de fútbol no me da nada, el equipo de fútbol va a seguir y yo puedo ir de idiota a un estadio, brincar y todo lo demás. Que eso es, bueno, eso es parte de una psicología social que anda por otro lado, pero simplemente ese es un valor. Entonces, de tal manera, cuando se ofende ese valor, el Estado se preocupa y buscará la sanción del caso. El punto C es bien, bien importante, que es el de la determinación del tiempo y el espacio de la acción delictiva. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo del momento en que el hecho sucede, así se va a fijar el plazo de prescripción del mismo. Recuerden por favor que la prescripción es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo y la desidia o inactividad. Entonces, el único competente para juzgar es el Estado, nada más. El Estado juzga por medio del llamado Ministerio Público, que es la denominación que se le da a la Fiscalía. Es el fiscal el que tiene lo que se llama el monopolio de la acción, es decir, es el que va a acusar o no. En nuestro sistema procesal penal se permite, se le dieron en el código actual, se le dieron más posibilidades a la víctima. Entonces, si yo hago una denuncia, y no pongamos porque me agredieron, porque eso es muy sencillo, porque me atropellaron, no, eso es muy fácil. No, no. Digamos porque en unos negocios X yo sentí que me estafaron, yo puedo plantear la denuncia por estafa. ¿A quién se la presento? Al fiscal. El fiscal es el que lee ese novelón que yo estoy haciendo, que ya hice, y es el que va a determinar si sigue o no sigue la causa. Pero a mí la ley me permite hacer lo que se llama una querella. Una querella es también un intento de llevar a cabo la denuncia que yo hice. Muchas denuncias han empezado, el fiscal las acoge, se llama a la persona, se le interroga, se presentan pruebas y en un determinado momento del proceso el fiscal dice que no mira, que no encuentra, que no tiene conducta alguna que seguir y pide un sobreseimiento. Sobreseimiento es que se archive definitivamente la causa por esas razones. Pero si yo sigo con mi querella, o sea, yo sigo con mi denuncia, yo, víctima, sigo con mi querella, con mi denuncia, el fiscal puede apartarse y sigo yo solo. Y podemos llegar a un proceso donde yo estoy asumiendo las facultades del fiscal. Y voy a tratar de probar por todos los medios posibles que me estafaron, que el negocio salió mal. Y aunque el fiscal diga que no, yo voy a sostener que sí. Y si logro convencer al tribunal, lograré una condena contra el sujeto activo del delito que estoy yo manifestando. Eso es parte de lo importante. Ahora, hay un tiempo para eso. Entonces, en cuanto al espacio de la acción delictiva, también es de importancia porque es el que va a determinar el llamado fuero de atracción. Este fuero de atracción es el que va a determinar qué autoridad judicial conoce del caso en referencia. Si la de Limón, si la de Siquirres, si la de Guapiles, si la de San José, si la de Heredia. ¿Cuál autoridad judicial es la que va a conocer y dar? Eso no quiere decir que a mí yo tengo, según yo denuncio que en Liberia cometieron una acción que considero completamente ilícita. Por ejemplo, me estafaron en Liberia, y me traiga el asunto a Limón. No, como los asuntos sucedieron en Liberia, es un tribunal de Liberia que nos va a conocer. Eso es lo que se determina en lo llamado
fuero de atracción. Dice el artículo 20 del Código Penal. El hecho se considera cometido, el hecho ilícito, la conducta antijurídica, se considera cometido. Primera hipótesis, en el lugar en que se desarrolló, en todo o en parte de la actividad delictuosa de autores y partícipes. Aquí es bien importante lo siguiente. Eh, Vuelvo a utilizar un ejemplo que para mí desgraciadamente está muy en boga, y es que, por ejemplo, una persona está haciendo un alto en Limón Centro, es de Limón, pasa una moto y desde la moto le disparan a la persona, eh, resulta fallecido por los balazos, pero por una situación extraña, la moto se descompone, no sé, o choca con un carro que iba adelante, y es muy sencillo capturar a los sicarios. Los encuentran, les encuentran las armas, les encuentran todo. Bien. ¿Quién va a juzgar de eso? Obviamente el Tribunal de Limón. Todo está metido en uno y otro. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si vienen, si alguien decide acabar con la vida de otra persona, y esa otra persona pues simplemente eh, sale desde Guapiles para Limón, y desde que sale de Guapiles, y en esto tengan nota que hoy hay miles de cámaras que están siguiendo todo, desde que la persona sale de Guapiles es seguida por esa moto o por ese vehículo que está esperando la oportunidad para poder llevar a cabo su cometido. Bien, salen de Guapiles, siempre va atrás el vehículo o la moto que lleva al sujeto activo, va atrás. Entonces pasan, qué sé yo, pasan Guásimo, no pasa nada, pasan primero Jiménez, luego Guásimo, no pasa nada, y luego llegan a Siquirres. En Siquirres se ve también por cámaras, se nota que quiso ser adelantado el carro en que iba la víctima, mas no se pudo. Entonces siguen detrás y llegan a Limón. Cuando están aquí por Barrio La Colina, qué sé yo, hay un alto y el otro carro entonces, o el otra, o desde la motocicleta, logra rayar a la persona, allí para y, y cometen la acción de dispararle, y con eso se configura el delito. O sea, matan a la persona, la moto sale huyendo pero es capturada. ¿Qué juzgado conoce? De acuerdo con este inciso A del artículo 20, el que conocería sería Guapiles. La razón, donde se desarrolló o en todo o en parte la actividad delictuosa o autores o partícipes. ¿Dónde empezó? En Guapiles. ¿Por qué? Porque hay prueba de que salió el carro de la víctima y ya atrás venía, si es un carro o si es una moto, con los que después fueron capturados. Entonces el asunto, pese a que el crimen sucedió en Limón, se llevaría a Guapiles para que allí fuera conocido. Les cuento que hace muchos años yo atendía la asesoría legal de una empresa que se dedicaba a arreglar contenedores. Y nunca se me olvida que un sábado en la mañana me llama la esposa del dueño, me llamó a la casa y me dice: don Gerardo, hágame un favor, ayúdeme a mi esposo fue detenido, yo estoy como loca, desde la madrugada llegaron a la casa autoridades del organismo de investigación judicial, hicieron un desastre en la casa, rompieron el cielo raso en todos los cuartos, revisaron todo, le dieron vuelta a todo, se llevaron unas libretas que encontraron y otras cosas más. Yo no sé qué pasa, ayúdeme por favor, estoy por volverme loca, estoy por morirme, todo ese tipo de cosas. Perfecto. Me voy a los tribunales y en los tribunales lo que me cuentan es que mi cliente, el hermano y otro grupo de personas que yo no conocía fueron detenidos en la madrugada
el sábado. Fueron detenidos antes del puente sobre el río Banano, creo que se llama. Es en el cruce de la Bomba, ese puente que es de solo una vía, que es lo más tercermundista que puede haber en este mundo. Ellos venían antes. Es más, creo que fue antes de Vizcaya. No lo tengo muy claro. Pero ahí fueron detenidos y en la madrugada. En el pickup de uno de ellos y traían otro carro atrás. Ahí les encontraron aproximadamente 600 kilos de cocaína. Entonces todo eso resultó de la siguiente manera. Mi cliente tenía un taller, el taller estaba aquí por Liverpool. Él se dedicaba porque él trabajó mucho con Chiquita y se dedicó a eso, a los contenedores. Entonces el tipo lo que hacía era arreglar contenedores y tenía buen mercado porque no le iba mal. No le iba mal significa que usted llega a fin de mes y paga sus cuentas y paga esto, paga el otro y tal vez sobre un poquito para ahorrar o para ir de vez en cuando con la familia, llevarla a algún lado. Ese es el tipo de lo que yo llamo alcanza. No que me sobre el dinero, que lo tenga allí. Tenían dos carros con los que trabajaban. No eran mala gente. Pero un día apareció un fulano y preguntó por el dueño, salió él y salió el hermano también. Entonces le dijo que él tenía acento colombiano para variar, ¿verdad? Tenía y que venía a proponerles el arreglo de contenedores, que él tenía una empresa y que tenía contenedores y que los contenedores pues se hacen mal, entonces que él andaba buscando cotizaciones. Entonces el tipo los pasó y les enseñó el taller, cómo trabajaban y más o menos cuánto costaban las labores, que si hay que cambiar el piso, que si hay que arreglar la puerta, que si hay que cambiar esto, y por ahí estuvieron. De allí se pasó a otra cosa, se pasó a que cuánto me cobra por entre los contenedores hacer espacios para llevar droga. Y en esto pues entiendo que por eso pagan muy bien pagan. Y sí, desgraciadamente pues la codicia es pésima consejera y mi cliente dijo que sí. Lo que mi cliente no supo es que desde que esa gente, las dos personas, los dos colombianos salieron de Colombia con destino a Costa Rica vía Copa, Copa es una línea aérea panameña, la policía colombiana notificó a la costarricense. Porque los tipos eran reconocidos en el campo de las drogas y todo eso. Entonces, ¿qué iban a hacer negocios a Costa Rica? Créanlo o no, desde que se bajaron del avión ya había gente esperándolos con las fotos y todo. Entonces los ven a los dos. Esas dos personas alquilan un taxi. Eran tiempos de que no había Uber. Alquilan un taxi y se van a un hotel en Heredia. Ahí se hospedan. Y desde ese momento les hacen seguimiento. Eso para mí era de película, pero ya veo que no, que se da en la realidad. Se hizo seguimiento. Entonces se dieron cuenta que la gente estuvo aproximadamente una semana y resto en ese hotel y que luego alquilaron un apartamento en Heredia Centro. Alquilaron el apartamento, se pasaron al apartamento, bien. Luego se dieron cuenta que alquilaron carros y comenzaron a viajar a Limón. En Limón lo siguieron y inclusive filmaron todos las entradas a los talleres para preguntar. Y luego se concentraron en el de mi cliente porque fue al que visitaron una, dos, tres, cuatro veces. O sea, ya habían hecho contacto. El primer asunto que encontraron fue que un contenedor salió del, del, del taller de mi cliente arreglado, fue a una finca, en una finca fue cargado e iba para no sé dónde. En ese no sé dónde lo ubicó la policía y encontraron en un compartimento, encontraron una poca cantidad de droga, no era muy grande. Entonces a partir de ahí inclusive establecieron eso que se llama intervención telefónica y comenzaron a seguir. ¿Qué sucedió?
que se dio lo que ellos esperaban, que se dio que una vez que ya encontraron la forma, encontraron el modo, encontraron la persona que hiciera los trabajos aquí en el país, entonces lo que seguía, hacer el primer envío. Y el primer envío era de 600 kilogramos. No sé cuánto es eso, pero supongo que debe ser un carretón de dinero lo que eso produce al hacerlo. Y entonces la policía logró capturar, logró establecer cuándo iban a traer la droga, dónde la iban a traer. Por eso los estaban esperando en una curva del camino cuando venían los dos carros en la madrugada con la droga atrás. En una curva salieron las patrullas, pararon todo y supongo que unas terribles armas allí, unas ametralladoras, y en los cajones de los carros, bajo unos sacos y bajo unos plátanos y todo, venían los 600 kilos de cocaína. Bueno, todo esto para decirles que los clientes míos empezaron aquí, yo fui al tribunal de aquí, yo hablé con ellos dijeron, mira, aquí hijo de pucha, qué torta, qué pasó, yo no sé nada, ese tipo de cosas. No, es que a mí me dijeron que fuera por estas cosas, pero era del amigo y yo no sé qué traía. Está bien, la misma tontería siempre. Entonces la señora me dice, no, hágame el favor, usted ha sido el abogado de ellos, de él, por favor, ayúdeme, asuma la defensa. Y bueno, yo le dije, bueno, si eso es una defensa, es por narcotráfico, eso vale tanto aquí, yo le voy a conseguir el dinerito, pero por favor no me lo deje. Y sí, ya ahí entró un poco el contenido humano. Entonces lo fui a ver, ya estaba detenido, me dijo todo eso, entonces yo me puse como su defensor. Primero le dije, no diga nada, absténgase de declarar, necesito oír horas de intervenciones. Y en los siguientes días yo comencé a escuchar intervenciones, eran cassette, de aquel tiempo eran cassette, horrible porque la comunicación familiar, eso a mí no me importan esas cosas, pero ahí están todos los teléfonos estaban intervenidos. Y al final de cuentas estábamos en eso cuando el tribunal se declaró incompetente para conocer del caso, y esto es lo que quiero que tomen nota, se declaró incompetente para conocer el caso, toda vez que, de acuerdo con la narración, con la denuncia que el fiscal presentó y todo lo demás, el hecho empezó en Heredia. Empezó en Heredia porque allí fue donde los tipos del aeropuerto se trasladaron a un hotel en Heredia, y de ese hotel a la semana y unos días después se trasladaron a un apartamento que arrendaron en Heredia. Y de Heredia alquilaron el vehículo y desde Heredia viajaron a Limón, hicieron las visitas del caso, pero todo se fraguó, todo se inició en Heredia. Entonces el asunto se mandó para Heredia y por dicha, porque ya no tuve que oír nada más, ya me quité ese problema de encima, que esos son terriblemente engorrosos, y fueron juzgados y condenados allá en Heredia. Allá en Heredia los atendió otro abogado. La esposa quería que yo lo siguiera teniendo en Heredia, ellos también, pero eso son facturas muy altas, son facturas muy caras, y no solamente eso, sino el estar viajando a Heredia constantemente. Eso me parece que tienen mejor oportunidad con abogados de Heredia, o por lo menos de San José de Heredia, media hora, una hora en carro, pero de aquí para allá es un mundo. Entonces, pues por ese lado. Con eso quiero decirles que dependiendo de dónde se ubique donde se inicie la acción, esa puede ser el juzgado que aplique el fuero de atracción y lo asuma para juzgarlo. Luego, en el punto B está en el lugar en donde se produjo o debió producirse el resultado. Cuando aparece alguien muerto, pues se entiende que allí. Distinto es que la autopsia diga que fue transportado allí. Perfecto, entonces queda ese vacío de dónde fue transportado, de dónde fue hecho. Si no lo encuentran, pues será ese el lugar. Entonces, en eso quiero que les quede bien claro. También está ya en la parte, página 8, en la parte C-2, la prescripción. La prescripción es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo y la inacción. ¿Quién pierde el derecho? El derecho lo pierde el Estado. ¿Qué derecho pierde? El de juzgar a la persona. La razón, pasó un lapso de tiempo, que ahora vamos a ver cuál es, un lapso de tiempo por medio del cual no se pudo llevar a
ante los jueces a la persona denunciada, o nunca se supo quién fue el que cometió el delito. Entonces, por decir algo, aparece un fallecido, eh, se levanta el cadáver, se lleva a la medicatura forense. En la medicatura forense se determina que efectivamente que la, que la, que la muerte se debe a un homicidio, a una acción homicida, qué sé yo, le metieron un balazo, lo apuñalaron, no sé, algo de eso. A partir de ahí, el Estado tiene un cierto tiempo para encontrar quién fue el que causó eso. Si no lo encuentra, nada que hacer. Igual, se han dado casos de un día en la mañana alguien encuentra un cadáver en la calle y se toma nota que esa persona fue atropellada. Pues lo mismo, se hace todo, se hace levantamiento, se buscan pistas, se buscan todo, y el Estado tiene un determinado tiempo para buscar el carro y buscar el conductor del carro. Si no lo encuentra, será muerte ignorada porque no se sabe quién fue el que mató eso. Y si se pasa el tiempo del caso, se archiva porque nunca apareció quién fue el que mató. Existe gente pues que un accidente lo puede tener cualquiera, pero cuando usted viene con licor tiende a huir porque sabe que que ya es muy comprometida la situación. Pero ante un accidente de ese tipo, pues, deténgase, llegue a la policía, sí va a enfrentar un caso. Eso, quien se murió no es un animal, y aunque fuera un animal ya está cubierto por ley. Quien se murió es una persona, entonces debe buscarse la situación. Pero hay gente, bueno, no sé si tan tonta, pero que le va tan mal que se escapa, pero no se dio cuenta que del choque con la persona al carro, que ahora todo es de plástico, el carro se le cayó el guardabarro, que en el guardabarro venía la placa. Entonces hacen un levantamiento del guardabarro, que es de un carro azul, que es un carro sedán azul, que parece ser Toyota, parece ser Nissan o Hyundai, que son tres de las marcas más conocidas en el país, con la placa número XYZ. Entonces van al registro, buscan de quién es la placa XYZ, aparece que es fulano y tal, lo entrevistan, y cuando le preguntan se pone nervioso, obviamente, por su carro. No, es que lo tengo en el taller. ¿Por qué? Es que no, de una vez ahí quedó listo, ahí estaba la placa. ¿Qué hace la placa ahí? Nada. Además de esto hay prueba de otro tipo, pero el caso que les ponía es bien gracioso. Entonces, en la prescripción, insisto, el Estado tiene un cierto tiempo para sentar en el banquillo de los acusados al supuesto responsable, y que un tribunal diga si es o no es responsable jurídicamente hablando. Si ese tiempo pasa, ya no se puede hacer. En cuanto al tiempo, eh, la norma que lo contempla no está en el Código Penal, está en el Código de Procedimientos Penales. Es el artículo 31, que brinda tres criterios para definir la prescripción. El primer criterio es el que afirma lo siguiente. Dice: plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá. Primer caso, inciso A. Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena en los delitos sancionables con prisión, no podrá exceder de 10 años ni ser inferior a 3, excepto en los delitos cometidos contra personas menores de edad. Este es el principal criterio. Aquí les hago ver en las notas, porque ustedes no lo tienen que saber, sino que lo van a saber ahora, que ningún delito es sancionado con una pena única. Entonces, por ejemplo, ustedes no van a encontrar ninguna norma que diga a quien, qué sé yo, eh, le quite la vida a otra persona, homicidio, será sancionado con 20 años de cárcel. Así, con 20 años de cárcel. No, eso no es. Ningún delito es así. Todos los delitos, de acuerdo a la construcción que se hace, es un mínimo y un máximo. Entonces, hay delitos que tienen, todos los delitos, las penas de los delitos, perdón, tienen un mínimo y un máximo. La idea es que el juzgador se acomode entre ese mínimo y ese máximo, y dependiendo de las causas aplique una y otra. Cuando uno es abogado o defensor y está defendiendo una causa, uno se sincera con el cliente, y ahí uno ve si el cliente es sincero con uno, o si está mintiéndole a todo mundo y uno entre ellos.
Porque uno le dice, bueno, pasó o no pasó. Y el tipo o la persona a veces baja la cara y dice, sí pasó. Entonces uno trata de convencerlos de que es mejor no declararse culpable hasta cierto lado, pero simplemente decirle al tribunal, fui yo, pero las causas que me llevaron a eso fueron estas y estas. ¿Qué sucede? Que se está siendo sincero. Eso es importante, se está siendo sincero. Se está mostrando arrepentimiento y no se está haciendo burla del tribunal. ¿Qué significa? Que entonces el tribunal pues puede entender que la persona es sabedora de lo que cometió y que verdaderamente hay un proceso de arrepentimiento. Entonces va a jugar con la pena más baja o una de las más bajas. Si el delito tiene pena de 6 a 10 años, puede ser que le impongan 6 o 7, no 10. Son 3 años que se gana. Pero no, hay colegas que todo lo contrario, que van a llegar hasta el final, va a llegar hasta el final. Esos son los colegas que después a sus clientes les ponen el máximo de la pena. Porque siempre fue esa rebeldía tonta. Las pruebas lo acusan, las pruebas lo señalan y simplemente el colega lo que trata es de decir que eso no es cierto, que esa prueba está mala. No. Y entonces el tribunal se da cuenta que la persona no ha entendido, que la persona quiere burlarse, que la persona quiere salirse por la tangente y lo que hace es que le aplica el extremo máximo. Bien, entonces todos los delitos, insisto, tienen eso, un mínimo y un máximo. Entonces este primer elemento de prescripción nos habla de que transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, siempre que los delitos sean sancionados con prisión, que no podrá exceder de 10 años ni ser inferior a 3. Más abajo, les pongo el ejemplo del artículo 111, que es el homicidio simple. Dice el artículo 111, homicidio simple: quien haya dado muerte a una persona será penado con prisión de 12 a 18 años. Vean, de 12 a 18. Pero, de acuerdo al inciso que estamos analizando, dice que la pena, que la prescripción será el término máximo de la pena. Para el caso del 111 sería de 18, que es el extremo máximo. Pero dice que no podrá ser superior a 10 años. Entonces todos los delitos cuya pena mayor sea de 10 años o más, prescribe en 10 años. Entonces el delito más sancionado, uno de los más sancionados, es el femicidio. Y es cuando el cónyuge, conviviente, marido, mata a la conviviente, a la compañera o a la esposa. La pena es de hasta 50 años. Entonces no podría esperarse 50 años. Lo máximo que se espera son 10. Ese es el término que tiene el Estado, el Ministerio Público o la Fiscalía, cualquiera de los tres, tiene para poder sentar en el banquillo de los acusados al acusado y obtener una sentencia. Si no se obtiene una sentencia en 10 años, la persona que esté detenida, si es que está, queda libre. La persona que esté procesada debe ser declarada absuelta por prescripción. Entonces eso es lo que significa 10 años. También dice la segunda parte, me vuelvo aquí, cuando dice penas de prisión, que no podrá exceder de 10 años ni ser inferior a 3. Entonces también creo que tengo aquí otro ejemplo. Déjeme ver dónde está. Ajá. Que es el 279 bis. Es una contravención. Dice: crueldad contra los animales. Será sancionada con prisión de 3 meses a 1 año quien directamente o por interpósita persona realice alguno de los siguientes conductas. Son varias conductas, pero yo solo pongo la primera para que les quede claro. Causa un daño a un animal doméstico, domesticado, que le ocasione un debilitamiento persistente en la salud, etcétera, etcétera. Aquí de lo que me interesa es que la pena es de 3 meses a 1 año. Entonces la prescripción no es de 1 año.
La prescripción de esta figura penal no es de un año, es, conforme lo indica el, el 31 del Código Procesal Penal, es de 3, porque no puede ser menor a 3 años la prescripción. Aquí pues sale perdiendo el imputado, porque si la pena mayor es de un año, la persona dice, en un año, si no me encuentran, quedo libre. No, en 3, porque la pena, el extremo de la prescripción es de 3, en el rango de las penas menores. Eh, Bien, también es importante hablar del artículo del inciso C, porque vean que aquí la pena se abre, la pena, disculpen, el plazo de prescripción se abre. El plazo de prescripción habla de 25 años. Esto por lo siguiente, ha habido una sensibilización social y ahora lo que tiene que ver con menores de edad es completamente distinto. Entonces se habla de que prescribe en 25 años después de que la víctima cumplió la mayoría de edad, cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. Entonces resulta que en el año 20, no, pongámoslo así, en el año 2000, una persona que tenía 10 años de edad fue víctima de abuso sexual. Pongamos que el abuso sexual tiene una pena que va de, pongámoslo, de 4 a 10 años. Si aplicásemos el inciso A del 31, en el año 2010, la acción esta de abuso sexual estaría prescrita. Pero para evitar casos como el de este sacerdote que está detenido en México, que hace 15 años abusó de varios menores y que es hasta ahora que salen a la luz pública, es que esta reforma que data de el 10 de marzo de este año se implementó. Y entonces resulta que en el año 2000 la persona tenía 10 años de edad, la persona ofendida. Por decirlo de alguna manera, el menor, el niño, tenía 10 años de edad. Entonces ahora hay que hacer lo siguiente. A esos 10, al 2000, hay que sumarle, hay que sumarle hay que sumarle 8 años más, porque la persona ya tiene que adquirir la mayoría. Bien, en el 2000 tenía 10 años, en el 2008 va a tener 18 años. Es este momento cuando la persona, ya siendo dueña de su capacidad de actuar, esa persona va a decidir si va a enfrentar o no el camino de una denuncia. Entonces va a tener 25 años más después del 2008. Y estamos hablando prácticamente que hasta el año 2033 llega a la prescripción del acto. Vean que empezó en el 2000, llegó hasta el 2033. ¿Por qué? Porque hay que esperar que la persona llegue a tener mayoría de edad. Como tenía 10, o sea, hay que esperarse 8 años. Llega hasta el 2008. Y una vez que está en el 2008, se esperan 25 años. Vuelvo a insistir, desgraciadamente, en esto, y esto tengo que referirlo así, se diseña para los casos de pedofilia, muchos de ellos, desgraciadamente, en la religión católica. Sacerdotes abusando de menores. Sacerdotes abusando de los monaguillos. Entonces vuelvo a insistir, todo el camino está en esperar que el monaguillo sea mayor de edad. Depende si le faltan 3, 4, 5 u 8 años, como el ejemplo que puse. Y una vez que llega a los 18, se le suman 25. Entonces, en este caso,
habría que esperar hasta el año 2033 para que el delito prescribiera. Con esto el cura este que está en México algún día vendrá a Costa Rica, y al llegar a Costa Rica pues falta mucho, estamos en el 2020, faltan 13 años, entonces va a ser juzgado por un delito que cometió hace muchísimos años, porque el tipo se fue del país, se escapó, y la crítica es que hubo sus superiores sabían del problema en que estaba y hasta lo ayudaron para que se fuera a México, para que pasara la prescripción, que si no hubiera habido esta reforma ya estuviera prescrita. Pero la reforma ya está, y entonces eh, lo único que se está esperando es la extradición del sacerdote este para que venga a enfrentar los cargos que debe, debe por los cuales debe responder. Bien, entonces ya visto lo de la prescripción, dice: como puede constatarse, la pena de prisión establecida tiene un mínimo de 3 meses y un máximo de un año. Esto es para el caso de la contravención que les había puesto ahí arriba. Por último, vamos a hablar rápidamente de la pena. Y aquí es importante algo que, por favor, yo quiero que tengan muy en claro. Dice: concepto: es la sanción que la sociedad, representada por el Estado, aplica a las personas que han delinquido. Punto. Punto. Pero por favor, quiero que entiendan, es la sanción que el Estado, es la sanción que la sociedad, representada por el Estado, impone a una persona que ha delinquido. El fin de la pena es lo que les hablé al principio, no es meramente el castigo, no es el coger a la persona y echarla en una mazmorra, en una celda, y tirarle de vez en cuando pan y agua para que sobreviva. Eso es medieval. La pena es otra cosa, la pena es, de alguna manera, a decirlo así, sacar de la circulación a la persona eh, y meterla a un centro institucional donde, comillas, se va a recuperar, se va a regenerar. Debo aceptar que desgraciadamente eso a veces queda solamente en teoría, porque en la práctica no se da. Simplemente no se da. La gente va a la universidad, perdón, a la universidad, disculpen, va al presidio, y el presidio se le considera, comillas, la universidad del mal. Entonces ahí lo que hace es aprender más mañas todavía. Desgraciadamente, pues en eso nuestro sistema todavía no da, no da. Y la gente pues prefiere quedarse ahí. Tiene 3 comidas aseguradas, tiene el partido el domingo asegurado. Dicen que viven bien. Están sus amigos, están sus compas. Y qué pereza ir a trabajar cuando salgan a la calle. En cambio, les tienen las 3 comidas aseguradas. Bien. Pero en todo caso, la pena es eso. La pena es la sanción que la sociedad. Bien, importante. Con la pena, hay estudios que dicen que la única pena que verdaderamente complace a la víctima es la pena de muerte. Por víctima, pues si alguien mata a alguien, pues obviamente ya esa víctima no va a sentir nada. Pero los deudos sí, porque los deudos quieren, quieren sangre, quieren prácticamente la aplicación de la ley del talión. La ley del talión es antiquísima y habla de ojo por ojo y diente por diente. Se utilizó mucho, ya no. Entonces la gente, los estudios lo que dicen es que cuando en los países en que hay pena de muerte, es la única pena que satisface a los deudos de la víctima, porque van a ver morir a quien causó tanto mal, a quien causó tanto dolor, y lo están pues sacando del planeta Tierra, en palabras simples y llanas. Con esto quiero decir que la gente pierde la fe en el sistema penal, porque quisiera que ante una agresión, ante un robo, ante un atraco, ante unas lesiones, quien los lesionó, quien los robó, quien los atracó, fuera sancionado causándole el máximo dolor posible. El máximo dolor posible es pues prácticamente que se pudre en prisión. Y desgraciadamente no es así. No es así, porque si el tribunal considera que la pena, por ejemplo en el caso del homicidio, de 6 a 12 años,
Si la pena es de 6, la gente sale con un sinsabor horrible, porque solo fueron 6 años. Pero esto es porque el tribunal pues fue convencido de que qué sé yo, una pena atenuante, de que o que hay un arrepentimiento o X y cosa. Pero de otra manera no va a sentirse bien. Inclusive si le pusieran los 11 años todavía dirían que es muy poco. De allí que hay voces todavía que escuchamos en los diarios, en la prensa, en donde sea, que hablan de poner cadena perpetua. O hay voces todavía que dicen que para delitos así de violación de niños y cuestiones de esas haya pena de muerte. Eso ya es algo completamente vengativo. Y atención, y esto se llama vendetta pública, pero atención, la venganza no se le da a los deudos, se le da al Estado si fuera del caso. Es el Estado el que sanciona. Y si el Estado considera que la pena es de 6 años, aunque usted no esté con eso, pues obviamente va a haber una discrepancia. Por eso es que por lo general nadie está contento con las penas que le impusieron a quien los atacó, a quien los violó, a quien los robó, etcétera, porque se quiere lo máximo. Y si de ser posible la pena de muerte. Pero en el estado de civilización que la sociedad costarricense tiene, la pena de muerte pues no va. Simplemente no va. Dentro del espectro de las penas, dice aquí, existen varias. El primero está la corporal. La corporal tiene una historia distinta. La corporal antes iba dirigida exactamente al cuerpo. Entonces, durante miles de años el ser humano se especializó en martirizar cuerpos. Flagelaciones, amputaciones, etcétera. Marco Polo, Marco Polo fue un viajero veneciano que en la Edad Media, 1500, 1400, una cosa así, durante 20 años se internó a pie y hizo la ruta de la seda. Quise decir que eso atravesó Oriente entero, bajó a China, bajó a la India y subió. Hay un libro, yo tengo dos, que habla de las aventuras de Marco Polo y de lo que vivió en todo ese periplo que hizo. Y llamo la atención porque en China él habla de un castigo que se llamaba la muerte, las 1000 muertes. Y era que ante ciertos crímenes, el, el acusado, bueno, ya el sentenciado, era a purgar la muerte por las 1000 muertes. Entonces el cuerpo, la persona obviamente viva, era pasada a los verdugos. Los verdugos eran casi que médicos, eran expertos. Y entonces tenían una ánfora, tenían un jarrón grande, donde había 1000 piezas, todas de un color piedra, por decir algo, o color blanco, o color negro, no sé, un color. Y había una que era total y completamente distinta, un color completamente distinto. Eran piedras, no papelitos. Entonces, una vez que les entregaban a la persona, se comenzaba las 1000 muertes. Eran 1000. Y el verdugo, pues simplemente metía la mano y sacaba una. Entonces decía, por decir algo, ¿no? Arráncale una uña. Se le arrancaba una uña. Otra, ampútele un dedo. Pero la idea, por eso es que hablo de que esos verdugos eran casi médicos, porque el tipo no se moría, o se moría hasta el puro final. Entonces tenía que padecer supuestamente 1000 muertes. Había unas, me llamaba la atención, que era punzar con aguja el riñón. Le daban vuelta y le punzaban con la aguja el riñón. Entiendo que los dolores y los padecimientos eran terribles. Se le cercenaba una pierna, se le cercenaba un pie, una mano, inclusive había otras que era perfórele un ojo y le metían una aguja finísima en el ojo para que lo perdiera. Y así poco a poco hasta que prácticamente lo exterminaban, pero lo mantenían vivo. Vuelvo a insistir que eran casi médicos. Por eso se llamaba la pena de las 1000 muertes. Decía también que entonces la gente, los deudos, los familiares, lo que hacían era que conseguían una gran cantidad de dinero o conseguían bienes o cualquier otra cosa y le entregaban eso al verdugo. Y entonces el verdugo extrañamente al sacar la ficha sacaba la del color distinto. Eso era eliminarlo inmediatamente.
o sea, le perforaban el corazón. Con eso pues se ahorraba todo el dolor que había. Insisto, a ese extremo se llegó, a ese extremo, perdón lo que voy a decir, lo subrayo con comillas, a ese extremo de arte, fin de comillas, se llegó con lo que son las penas corporales. Eh, Todavía las penas corporales se aplican en Oriente, se aplican en los países árabes, nadando en petróleo, y todavía ciertos días hay ejecuciones públicas, hay amputaciones por un principio de religioso. El que, el que roba se le puede amputar un dedo, se le puede amputar la mano. Y ahí está la ambulancia abajo para que lo lleven al hospital y ya lo curen y todo lo demás. También hay flagelaciones, 50 azotes, 100 azotes. A los infieles, a las infieles, perdón, a las infieles. Ahí el hombre no tiene, parece que no tiene problemas con eso. A las infieles se les castiga con, con látigo. Unos son látigos de cuero, otros son ramas como de bambú y se le aplican 50, 40, las que sean. Y todavía la peor de todas es la decapitación, que por ciertos delitos, muchos de ellos, algunos de ellos políticos, como ofender al rey o una cosa así, simplemente lo acuclillan, lo ponen en condición y un tipo con una falange, que es una espada de esas, estilo los cuentos de las mil y una noches, decapita. Bien, en nuestra sociedad occidental, todavía en Estados Unidos hay pena de muerte, en otros lados hay pena de horca, pero pongamos algo un poco más moderno. En Costa Rica la única pena corporal que hay es la del encierro. Y si ustedes me preguntan cómo el encierro es una pena corporal, eso significa que el cuerpo es encerrado. Y entonces la pena va contra el cuerpo. Entonces decían los castigados por delitos políticos que está bien, que el cuerpo se encierra, pero que el cerebro no se puede encerrar y que ellos van a seguir pensando, sus ideas políticas van a seguir sosteniendo y todas otras cosas. Bueno, pero ya eso es punto de aparte. Entonces la única pena corporal que hay en Costa Rica es esa, la de encerrar el, el cuerpo en una prisión. Luego siguen las penas pecuniarias, que son aquellas constituidas por el pago de una multa. En el pago dice, en esta pena se utiliza mucho en el principio de las contravenciones, o sea, las faltas más ligeras o de escasa magnitud que se puede tener. Se penan con 10 multas. Y dice, para establecer el valor de cada día multa, el juzgador toma en cuenta las condiciones personales de cada imputado y sus obligaciones financieras para así sentar justicia. Un ejemplo traerá luz en este asunto. El ejemplo que pongo es, dice, en unas fiestas populares de manera separada, dos parejas de personas se dan de golpes en una riña, atizada por el licor que se hubiera ingerido. Antes de ser separados, las lesiones que se tienen son de ojos morados y labios hinchados nada más, lo que no da motivo para declarar una incapacidad por sus ocupaciones habituales. La policía interviene y se levantan sendos partes para el conocimiento del juez contravencional. Es decir, a las dos parejas de personas que se estaban golpeando les hacen parte de policía, se llama. Dice, la primera pareja está constituida por dos personas profesionales con salario superior al 1.000.000 de colones. La segunda está integrada por dos estudiantes universitarios que dependen de la ayuda de sus padres principalmente. Al ser juzgado el asunto, el juez encuentra que cada uno de los intervinientes en las peleas resultó afectado en la forma dicha, por lo que es del caso declararlas responsables de la figura típica representada por el numeral 387 del Código Penal. Ese es el de las lesiones levísimas. Dice, se impondrá de 10 a 30 días multa a quien causare a otro un daño en la salud que no determinare incapacidad para desempeñar sus ocupaciones habituales, es decir, a quien tuvo un ojo morado o un labio partido. Dice, entonces cada uno de los cuatro contendientes es sancionado con 10 días multa, pues pese a ser juicios distintos, las causas son prácticamente iguales. 10 días multa, pero, y aquí es lo importante, en el caso de los profesionales, cada día multa se valorará en 15.000 colones. Y en el caso de los dos estudiantes, cada día multa se fija en la suma de 1.000 colones. Entonces, para los dos profesionales que se dieron de golpes,
el juez los pena a 10 días multa, pero a 15.000 colones cada día, o sea, 150.000 colones. Recuérdese que los ingresos que tienen por sus salarios es del millón de colones. En cambio, los estudiantes que viven eventualmente de una beca y que les alcanza para sus cosas y la ayuda de las familias, les ponen 10 días multas, pero a 1.000 colones el día. O sea, 10.000 colones de multa. Vean cómo es la misma pena, solo que a la hora de fijar el valor del día multa cambia. Eso brinda justicia, porque no es lo mismo 150.000 colones para los profesionales que 150.000 colones para los estudiantes. Esa es la gran ventaja. Y ya para ir finalizando está el tema de la tercera pena, que es la privación de derechos. Dice, están conformadas por la inhabilitación para algún cargo u oficio o el extrañamiento, siendo este último la expulsión del país, y sus únicos sancionados son los extranjeros, pues ningún nacional puede ser obligado a salir del país. En esto, si la persona es costarricense, no importa si por nacimiento o por naturalización, no se le puede sacar del país. Pero si por ejemplo es un, es un extranjero radicado en el país, ya habría que analizar si tiene residencia y qué alcances tiene la residencia. Pero si es un extranjero que es encontrado en el país de manera ilícita y comete un delito, se le expulsa, se le extraña y se le prohíbe reingresar al país en X años. De manera legal, obviamente, se meten por cualquier otro lado, pero de manera legal no se puede hacer. Bien, de esta manera termino esta clase introductoria, y ya que vamos a ver la próxima semana, y en las siguientes ya vamos a hablar de los delitos uno a uno. Tengan todos muy buenos días.